Usted tiene algo en las tripas que usted ve y dice, "Jue madre, a mí me encantaría que esto fuera diferente". Eso que a usted le duele, que usted pasa en su ciudad y usted ve que está mal, que usted se lo imagina no mejor, puede ser mejor. eso es lo que usted tiene que transformar con su empresa. Hay un señor ermitaño y el man vive en una casa aislada arriba en una montaña y solo baja para llevar el café que él mismo planta, hacerse algo de dinero para poder comprar sus cosas y vuelve otra vez a su montaña. Imposible que a usted le vaya mal. O sea, es imposible que usted de sembrar y buscar. La autoridad viene de las cicatrices, porque no es lo mismo que tú, por ejemplo, vayas a hablar con un chino de consumo de drogas a que vaya yo. Entonces, Sebas, bienvenido a este episodio de Referentes Podcast. Gracias por venir. Que le decía a mi hermana que no sé cómo no te habíamos entrevistado antes, porque investigando un poco de lo que tú hacías, preguntándole aquí a Juanfer todos tus chismes íntimos, dije, tiene muchas historias por contar y no nos hemos sentado a hablar de eso. Bueno, hay algo que me pareció muy interesante de entrada y es que se habla mucho de tus inicios, incluso hay todo un artículo diciendo cómo empezaste y fue por una historia de la Casa del Diablo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué es la Casa del Diablo? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué tan relevante fue? Yo creo que cada vez es más relevante en mi vida porque como que siento que hay gente que me quiere y que hay gente que se imagina mi mejor versión o incluso Dios, como que intentan recordarme que mis inicios fueron escribiendo y que por eso el logo de la marca es una pluma. Y pues al principio yo comencé escribiendo historias, primero en Facebook, como que en un momento de mi vida estaba escribiendo como un loco en Facebook cosas que me pasaban y era tan chévere que la gente quedaba pegada, como bueno, ¿y qué pasó? Y yo hacía ejercicio, recuerdo con una historia con una vecina que me acuerdo que se quedó encerrada y yo la invité a seguir, como que comencé a escribir la historia de eso y le metí trama y intencionalmente la corté la historia en un punto que era como, ¿qué pasó? Este man le hizo la web, que se llenó como, no sé, 80, 100 comentarios en Facebook, ¿sí? Preguntando la historia y cómo sigue. Y yo luego la continué como en realidad sucedió y que no era nada de lo que la gente se estaba imaginando con el morbo, ¿no? Luego un amigo me dice, pues ¿por qué no escribes esas historias en un blog? Entonces yo comienzo, creo Tatán fue, o sea, nace oficialmente el nombre Tatán fue en un blog de WordPress. Comienzo a escribir historias, pero hubo una que ya fue como hacer un ejercicio más profesional, que fue la de la crónica de la Casa del Diablo. Y digo profesional porque fue investigar, fue hacer inversión en el lugar, fue escuchar a las personas que me encontraron en esa casa, entrevistarlos con una grabadora de periodista y luego sentarme en mi casa a escribir esa crónica. Y claro, pues fue un trabajo más profesional y pues tuvo resultados más profesionales, que fue que la compartieran muchísimo en su momento por Facebook, Twitter, y que El Espectador luego la publicara y que me abriera las puertas para trabajar en una revista que fue Vice, que estaba llegando a Colombia. Entonces, fue muy importante para mí. Esa crónica me mostró que yo podía vivir de contar historias. ¿Era algo que te imaginabas, digamos, desde que eras niño? ¿Qué querías ser cuando eras niño? Sobre todo porque tú cuentas mucho o hablas mucho sobre el propósito, ¿no? Y creo que no es sencillo encontrar ese para qué y ese por qué hacemos las cosas. ¿Tú desde niño tenías en mente ser algo de lo que eres hoy o qué querías ser cuando eras pequeño? No, yo creo que yo no tenía en mente. ¿Qué querías ser? ¿Fútbol? Yo de niño decía que quería ser domador de ballenas y delfines. Ok. O sea, a mí, yo creo que quedé como que quedé encantado con la película de Flipper y con la película de Willy, Liberen a Willy. Sí. Pero era como la sensación de libertad, como la sensación de lo salvaje, la sensación de los animales y también el amor. O sea, como que me conmovían mucho las historias, la música, o sea, como que a mí todo lo que tuviera que ver con belleza, con arte, con todo eso desde chiquitico me atrapaba y me conmovía de una manera especial. Y digo que de una manera especial porque yo tenía 9 años y mi papá tiene una colección de casi 4.000 discos, de 4.000 LPs. Entonces yo crecí escuchando, mi papá en la parte de abajo tenía una discoteca con una pista de baile y él todos los domingos se iba allá a poner discos. Entonces, pues yo le cogí ese gustico al viejo, pero un niño de 9 años
cogiendo un disco de esos, eran discos infantiles, y yo me llevé un disco de esos donde una vecina que siempre en vacaciones traía una sobrina, y a mí me gustaba la sobrina. Entonces yo me acuerdo que llevé el disco a la casa de ellos y le dije a la sobrina, te voy a dedicar un disco. Y les puse a la tía y a la sobrina, nos senté en un sofá y puse el disco completo y nos sentamos los tres. Yo tenía 9 años. Entonces, yo no conozco muchos chinos de 9 años que estuvieran poniendo LPs para dedicárselos a alguien. Claro. Es como que había cierta sensibilidad hacia el arte en general, pues. Al arte en general, sí, como a la belleza, sí, eso siempre estuvo ahí. ¿Cómo se iba a manifestar? No tenía ni idea cómo se iba a manifestar después, pero estaba ahí. Y de alguna manera creo que el camino mismo te ha ido mostrando lo que tú dices o llamas propósito, ¿no? Que me contabas un poco que la universidad no fue tan así la cosa, que fue más bien una universidad de disfrutar de otras formas, el camino te abrió la puerta como escritor y hoy en día estás dedicado a la creación de contenido y creo que lo que me llamó mucho la atención, por otra parte, fue ver el tipo de contenido que estás creando porque estás haciendo publicidad pero hablando de ciudad y contando historias, de tal manera que uno puede poner una historia tuya contada en un reel y te atrapa lo que cuentas y dices, oye, pues qué chévere esta forma de contar lo que somos, pero también de pues ganar de ahí, de ser feliz y de hacer lo que se quiere. ¿Cómo llegaste a ese punto? Que igual tienes una comunicación impresionante, pero a ese punto laboral de decir estoy haciendo lo que quiero, o sí lo estás haciendo, ¿no? Sí, hay como 3 etapas. Yo creo que en principio siempre fue como la necesidad de mostrar cómo éramos los santanderianos. De ahí partió la creación de contenido. Existía la necesidad de que alguien mostrara cómo éramos los bumangueses o cómo éramos los santanderianos, porque en su momento cuando se estaba creando contenido no habían santanderianos. Entonces de ahí parte, era cómo mostramos qué es Santander o cómo somos los santanderianos. Claro, uno habla de lo que tiene, entonces yo lo que mostraba era lo que yo tenía, y si lo que yo tenía era, mejor dicho, un desmadre, pues yo mostraba cómo eran los santanderianos en un desmadre. Y si se trata de desmadre, yo creo que es difícil que no gane, porque yo tenía videos donde los rolos, y llegaba un tetrapack de néctar, los costeños llegaban 2 de antioqueños, los santanderianos 47 litros, o sea, como que acá la gente hace todo exagerado. Así es. O sea, el santanderiano todo exagerado, si es para comer exagerado, si es una olea exagerada, todo exagerado. Entonces, claro, todas esas particularidades, cuando yo llegué a Bogotá, la gente decía, ¿de dónde sacaron este monstruo? O sea, nadie, no sabíamos cómo eran los santanderianos, qué chimba, es como una mezcla entre un paisa y un costeño, ¿sí? Entonces yo dije, claro, si la gente está comentando que nosotros somos una chimba, vamos a mostrarles cómo somos. Entonces, eso se escaló. Luego, yo creo que con el cambio, perduran esas ganas de mostrar cómo somos los santanderianos, pero pues yo ya cambié. Claro. Entonces yo ya no puedo mostrar eso que era, porque ya no soy eso. Entonces, ¿qué soy? Deportista. ¿Qué soy? Me gusta hablar con la gente, me gusta escucharla, me gusta andar tomándole fotos a artesanías, a las manos de las señoras. Entonces, pues, eso es lo que voy a mostrar, las historias de la gente. Y en esas andamos. Entonces, me gusta, me gusta como lo que hago, porque viajo, conozco historias, las vidas de las personas cambian, porque muchas de esas historias que contamos cambian el curso de las empresas. O sea, si la historia está muy buena, pucha, solo comparten muchísimo y eso les trae nuevos clientes, nuevos inversores. O sea, se mueve la cosa, ¿sí? Claro. Pero que creo que es muy importante también tener claro lo que queremos con nuestra empresa, porque finalmente la creación de contenido es una empresa, ¿sí? Lo que tú haces es tu propia empresa a través, ¿cierto?, de la comunicación. Pero que es muy importante que las empresas tengan claro cuál es su objetivo o su propósito, porque a veces siento que en el camino me he encontrado con muchas personas que me dicen, bueno, qué rico, yo estaba haciendo esto, pero en un punto dejé de disfrutarlo y ya no sé para dónde voy y perdió sentido hacer empresa para mí. Y creo que es porque a veces no vinculamos ese propósito de lo que somos con lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, yo estoy viviendo algo medio similar. O sea, como que yo disfruto mucho de lo que estoy haciendo en este momento, pero yo sé que hay algo más que es mi llamado, mi propósito, y que quizá para poder alcanzar eso necesito un poco más de quietud, o necesito, ¿cómo te digo? Digamos, si yo quiero hacer una obra de teatro o quiero escribir un libro,
necesito dedicarme a eso Exclusivamente. exclusivamente. Y para eso voy a tener que decirle que no a tantos viajes y a tantas cosas. Entonces, sí, yo en este momento, vidas pueden ser transformadas a través de los contenidos que hacemos territoriales y de personas, ¿sí? Pero yo sé que un libro que vaya a las profundidades del alma de una persona, o una obra que también vaya a las profundidades de la persona, como que puede impactar bastante, mucho más. Y ahí va otra cosa, y es que para poder llegar a eso hay que decir muchas veces no. Y tú cuentas en un escrito que me pareció muy interesante, y es que es muy difícil decir no. ¿Qué tanto ha sido para ti como ese forjar ese carácter? Yo creo que para mí ha sido supremamente difícil, porque a veces uno como que confunde las líneas de hasta dónde voy yo por darle a esta persona, ¿cierto? O por ayudar a esta persona, que es un poco el objetivo de lo que hacemos en Fundamental, en tener el propósito de construimos empresa, construimos personas, pero también el saber poner límites. ¿Qué tan difícil o por qué hablas tú o por qué haces tanto énfasis en el tema de saber decir no? Porque llega un punto donde el tema es decir, o sea, la decisión no está entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre incluso lo que es bueno, pero lo que es, digamos, la voluntad de Dios, o lo que es mi verdadero camino, lo que yo necesito. Porque hay muchas cosas buenas que yo podría estar haciendo, pero que sean buenas no significa que yo las tenga que hacer, ¿sí? E incluso se vuelve aún más peligroso o más difícil tomar la decisión cuando esas cosas también dan fruto, ¿sí? Porque soy bueno, las disfruto también, pero quizá no sea la temporada. Hay muchos de esos nos que ni siquiera es que sean no rotundos por siempre, sino nos Temporales. por ahora. Ya después, cuando usted construya esto, ahí sí va a poder encargarse de eso. Pero se me viene a la mente, yo siempre pongo el ejemplo de dos documentales que me vi que son muy chéveres, que son el de Arnold Schwarzenegger y el de Jennifer López. Entonces, Jennifer López, creo que están en Netflix. Jennifer López, en principio, solo se enfocó en ser la mejor bailarina de todo Nueva York, o bueno, de Estados Unidos, no tengo ni idea. Y la vieja se volvió la mejor. Y ya siendo la capa de capas bailando en Saturday Night Live, estando allá, por estar allá siendo la mejor, le abrieron un cupo para estar en el casting de la película de Selena Quintanilla. Y estando allá, se le abrió la puerta para actuar. Y ella actuó, y con la primera actuación que se pegó en la película, ya fue nominada a los Golden Globes. Y se le abrió un mundo completamente nuevo para actuar. Pero ya después de haber, por dicho, ya llegó a ser la mejor bailarina, y ya cuando llegó a esa cumbre, ahí luego intentó trabajar en ser la mejor actriz que pudo. Y hizo muchas películas de todo tipo, papá. Y luego, estando en las películas, se dio cuenta que cantaba. Y luego comenzó a cantar. Y también ha llegado a lo más top cantando. Entonces, Arnold igual. Primero se puso la meta de ser o sea, él cogió lo que era ser fisiculturista y lo llevó a otro nivel. Y solamente cuando se enfocó en una sola cosa, ser el mejor fisiculturista, se le comenzaron a abrir las puertas de otras cosas. Entonces, algunas veces nosotros estamos intentando ser cantantes, bailarines y actores a la vez. Uh-huh. Unos brutos. Y me incluyo, yo soy ese. O sea, yo no soy Arnold, yo soy... ¿Qué consejo le darías al que quiera ser entonces el muy bueno en su área? ¿Cómo? ¿Cuál sería entonces ese consejo que le darías tú a una persona que como quiere de pronto decir, qué chévere ese camino de Tatán, yo quiero seguirlo y quiero llegar a ser, ¿cierto? Muy bueno en comunicación, en creación de contenido, periodista. ¿Qué consejo crees en ese orden de ideas que sería importante desde tu perspectiva y desde lo que llevas recorrido? Joder, madre, yo creo que se trata bastante de, o por lo menos lo que me dio entendido, que Dios me ha mostrado que yo en este momento, o sea, me está escogiendo en un punto donde estoy en las pistas de Blue, o sea, estoy como viendo cuáles son las pistas para o sea, en este momento de tu vida no estás clara, estás averiguándolo. No, digamos que lo tengo claro en el logos, okay, pero en el rema que es en mi corazón, estoy tomando la decisión, ¿cierto? Pero lo que me está dando, la información que he recibido, es así la puedo compartir, y la información que he recibido es: vuelva a sus raíces, o sea, revise cuál es su raíz, y si yo reviso cuál es mi raíz es esta, o sea, mi raíz es la pluma, mi raíz es escribir. Yo soy único cuando me siento a escribir. Y escuchando a un tipo que es lo más crack en estrategia en el mundo de habla hispana, Alejandro Salazar, ¿sabes? En la estrategia emergente. Sí. El man dice, si usted quiere tener una marca que la saque del estadio como lo más tesos del mundo, no intenta ser el mejor, porque los que intentan ser los mejores comienzan con una mentalidad de perdedores.
porque están, digamos que, basando su camino comparándose con otros. Yo soy mejor que. O sea, comienza su camino viendo a los demás, ¿sí? Intente, o los que terminan siendo marcas tremendas son los que son únicos. Y los que son únicos son los que toman más decisiones difíciles. ¿Y sabes cuáles son las decisiones más difíciles? Son dejar de hacer cosas y enfocarse. O sea, los únicos son los que logran la especialización, los que se vuelven unas máquinas en algo. En una cosa. En una cosa. Esos son los más cracks. Y el man pone un ejemplo en el libro, porque el man también tiene podcast, y el man dice que le preguntan a Steve Jobs de todo lo que usted hizo, ¿qué es lo que más se siente orgulloso de todo lo que usted hizo? Y él dijo, de todo lo que no hice. De lo que dejé de hacer. Hay una frase que me recordaste que yo repito constantemente ahora, y es que dice, antes quería ser una mujer imparable y hoy quiero ser una mujer que sabe parar, porque creo que tomar decisiones difíciles, decir, ok, esto no es mi camino y debo retroceder o debo buscar otro camino. Y creo que reconocer es un proceso difícil. Y creo que eso es parte de tu propósito. Hay una frase que tú pones en una de tus presentaciones que le pedí aquí a Valentina, que dice, el marketing ya no se trata de las cosas que vendes, sino de las historias que cuentas. Y ese ha sido un poco el camino que tú has tomado. Sí, no, total. Digamos que yo intento que mi canal no se trata de mí. Entonces, por eso muchas veces en el feed de Instagram, intencionalmente intento que la portada sea o una calle, o unos árboles, o la cara de una señora, o como, pues pucha, al final son las historias de la gente, ¿no? ¿Qué tan importante es entender eso para una empresa? Que no vendemos productos sino historias. Súper importante, porque al final lo que lo vincula a usted con su cliente o con sus posibles clientes son las historias de los demás, porque la gente escucha las historias y se conecta con las historias de las demás personas, y ahí como que se vinculan emocionalmente con su marca. O sí, se vinculan emocionalmente, y cuando tengan la necesidad van a pensar en usted. Entonces por eso es tan importante que las empresas cuenten historias. ¿Cuál es tu historia favorita? Mi historia favorita... Sí, que tú digas, te escuché esta historia y quedé cautivado. O escribí esta historia. También puede ser una historia. A ver, mi historia... bueno, puede ser también esa. Mi historia favorita... O de las que has contado para alguna empresa, bueno. Mi historia favorita... tengo una. ¿Cuál? Bueno, tengo dos. Tengo una que es, así la cuento brevemente. En mi casa, mi papá toda la vida como que nos metió... O sea, como que crecimos en un mundo como de fantasía un poco, porque crecimos en el barrio Jardín, y el barrio Jardín, donde está Toscana, es un barrio lleno de árboles. Hermoso. Es espectacular. Y claro, en los 90 eso era aún más frío, porque el clima era más frío, y había animales, faras, de todo. Y mi papá tenía muchas cosas antiguas guardadas. Y en la biblioteca, que era un lugar muy grande, con un cuadro de Simón Bolívar, perdón, de General Santander en la mitad, con muchos libros, habían arriba 2 espadas cruzadas. Y las espadas tenían sangre vieja, como... Y él decía que esas espadas eran de la Guerra de los 1000 días y que eran de no sé qué, Pues imagínense que una noche la chapa de nuestra casa estaba medio dañada y se metieron los ladrones, y mi papá escuchó, claro, mi papá andaba pendiente y escuchó que se estaban entrando. Entonces el viejo se paró despacio, subió a la biblioteca, bajó las 2 espadas, pasó por el balcón interno de la casa, vio a los manes entrando y saltó desde el balcón con las 2 espadas pegándolas así. Claro, me imagino que... Y claro, usted me ha escuchado el dicho que dice que cuando un ladrón está robando, el más asustado es el ladrón. Claro. Ahora imagínese que usted ya venga muy asustado y que aparezca un loco con 2 espadas chocándola, gritando. Los manes no vieron para dónde meter y salieron corriendo. Claro, despertó a toda la casa, pero entonces como que mi papá defendió la casa con 2 espadas. O sea, que el primer contador de historias fue tu papá. O sea, miren, así éramos todos los 3 hermanos, y mi papá contándonos historias de un perro que botaba fuego por la boca en Antioquia, y luego bajaba, eran miles de libros y 4000 LPs. Te bajaban los libros de los mitos y las leyendas de Antioquia, con mi papá antioqueño. Y los 3 hermanos
escuchándolo, y siempre que terminaban las historias, cuando era verdad no decía nada, pero cuando era mentira nos miraba y nos decía, esto lo saben los lobos de la vieja cañada. Y siempre que decía eso, todos los ya sabían que era. Ya sabíamos que era mentira. Pero el primer contador de historia era mi papá, con toda. Qué bonito, ese es tu referente. Sí. En historias. Sí. Bueno, Seba, sí, como este es un podcast para emprendedores, si yo tengo una empresa o una idea y quiero, y digo, oiga, yo estoy vendiendo puro producto, ¿cierto? Métanse a OnlyFans, definitivamente estoy mamando. Pero aparte de ese consejo, ¿cómo encontrar? Estoy mamando gallo, ¿no? Es un chiste. ¿Cómo encontrar esa voz o cómo empezar a contar mi historia? O sea, ¿cómo encuentro yo, bueno, esto es lo que yo debo decir? Porque no tengo ni idea, porque claro, digamos que para una persona que ha leído, que le gusta el escribir, pues puede ser muy sencillo el proceso creativo. Sí, o bueno, ahorita nos cuentas un poquito de tu proceso creativo, pero si yo soy una empresa y digo, oiga, no sé por dónde empezar, ¿cómo encuentro yo esa voz para empezar a contar la historia de mi empresa o de mi producto o de lo que yo quiero? Yo tengo un modelo que trabajo como en un taller que dicto de comunicación, y es el siguiente. Entonces, uno tiene que identificar la identidad y el propósito. Y lo tiene que identificar haciéndose tres preguntas. La primera pregunta es, ¿en dónde he dado fruto? Entonces, ese en dónde he dado fruto es, ¿qué de lo que yo sé hacer le ha mejorado la vida a los demás? Y es importante hacerse esa pregunta. Claro. Porque hay personas que están haciendo cosas donde no han dado fruto, ¿sí? Y yo, bueno, tengo varios casos de gente que ha invertido millones y un poco de plata, por ejemplo, en cantar, y son pésimos cantando. Entonces, lo primordial es entender cuál es su herramienta, con qué usted va a transformar, con qué usted soluciona problemas, ¿sí o no? El segundo punto, que es el más importante de todos, es usted dónde tiene autoridad. Y la autoridad normalmente viene de sus cicatrices. Entonces, la autoridad... ¿Qué frase? Ajá, la autoridad viene de las cicatrices, porque pues, no es lo mismo que tú, por ejemplo, vayas a hablar con un chino de consumo de drogas a que vaya yo. Claro. Sí, o sea, yo al chino le puedo hablar en el mismo idioma porque yo pasé por ahí y posiblemente me va a escuchar más a mí. Entonces, la autoridad es revisar dónde están las cicatrices. Y ojo con esto, las cicatrices marcan dos cosas súper importantes: el propósito y el público, ¿sí? Y es tremendamente importante digamos que en todo lo que compete en la empresa, pero sobre todo en la comunicación, que uno identifique cuáles son esas cicatrices o cuáles son esos dolores que uno tiene, porque lo que uno tiene que hacer con su empresa es eso que a uno le duele en las tripas en la sociedad o en el espacio donde uno está, eso que uno quiere transformar, que uno pasa y dice, pucha, esto está tan mal y a mí me encantaría transformarlo. Eso es lo que uno tiene que volver el propósito de la empresa. Porque si usted tiene algo en las tripas que usted ve y dice, joder, madre, a mí me encantaría que esto fuera diferente, eso que a usted le duele, que usted pasa en su ciudad y usted ve que está mal, que usted se lo imagina mejor, puede ser mejor. Eso es lo que usted tiene que transformar con su empresa. O sea, sí tiene que ser su objeto de transformación con la empresa. Y debería ser así, porque si eso le arde a usted en las tripas, nada lo va a parar, nada lo va a parar. Y lo que pasa con muchas empresas es que se cansan de insistir, pero cuando está en sus tripas, o sea, cuando su motivación es que eso se volvió personal. Eso que están viviendo ellos, yo lo viví, fue lo que yo viví en mi casa, fueron mis dolores. A usted nadie lo va a parar. Es como cuando a un presidente alguien le mató el papá y ellos vuelven el ser presidente, su objeto ni siquiera es la plata, ni siquiera es lo político, se volvió personal, se volvió. Sí. Ese, ojo, no es un caso, no es el caso... Lo estamos referenciando. No estamos diciendo que es nuestro referente en lo absoluto, pero quiero poner el ejemplo de que no eran ni las motivaciones del dinero ni nada, era como esto se volvió personal. Con el propósito de nuestra empresa tiene que ser personal, porque nunca nos vamos a cansar. O sea, yo así haga videos que pegan, así tengan likes, los compartan o no los compartan, cuando yo veo que en los territorios o las personas sufren de identidad, a mí eso me arde en las tripas y yo no voy a cansarme de ir. Y creo que otra clave ha sido también comunicárselo a tu equipo de trabajo, que es otro error quizá, o bueno, por desconocimiento puede ser de las empresas, ¿no? Y es que nos guardamos ese propósito y ese objetivo y no le estamos diciendo a nuestro equipo de trabajo para dónde vamos, y eso deberían tenerlo tan plasmado y tan claro ellos como nosotros, porque si no estamos con el rumbo nomás en nuestra cabeza. Por supuesto.
termino con como la tercera patica del tridente y es entonces, en donde hemos dado fruto, ¿sí? ¿Cuáles son esos dolores que tenemos que marcan un poco como qué es lo que queremos transformar y a quiénes queremos transformar? Porque a todos no nos duelen los mismos. A mí los perros me valen 5 y hay gente que los perros sí, hay gente que los abuelitos, como. Y les pregunto, ¿a todos nos tiene que doler lo mismo? No. Porque cada persona está para estar en un lugar diferente y así logramos cubrirlo todo, ¿sí? A mí me duelen los jóvenes. Yo veo un joven como medio embalado o en problemas y eso sí me activa a mí el modo Power Ranger. O veo a un empresario como que le están dando por la cabeza en comunicación o perdido, me cuesta decirle que no. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero es, ¿cuál es nuestro entorno? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros la aguja? ¿En dónde nos movemos como pez en el agua? Miren esto. Si nosotros logramos identificar qué es lo que queremos transformar y a quiénes, según lo que nosotros vivimos, yo sé que se siente eso, ¿sí? Y tenemos claro cuál es la herramienta con la que vamos a ir a solucionarlo. Y en el entorno en donde lo vamos a hacer, eso es perfecto. En mi caso, yo sufrí mucho tema de identidad. Hasta los 25 años no sabía para dónde iba. ¿Sí o qué? No la tenía clara. Identidad y propósito. Entonces, eso es lo que a mí me duele. La herramienta que yo tengo, ¿cuál es? Comunicación. ¿Y en qué entorno me muevo yo? Viajes, deporte. Entonces, así cuando yo trabajo, parece que no estuviera trabajando. Claro. ¿Ideal? Ahora, sí, claro. Ahora, omitiendo el tema de que pues, uno tiene que siempre ir, no creo que cambiando de propósito, pero sí encontrando el cómo, ¿no? Entonces, creo que el consejo general sería encuentre todo esto y si tiene eso, tiene la mezcla perfecta para tener un excelente producto o servicio o una excelente venta, quizá. Claro, sí. Sebas, hay un tema y es la creatividad y creo que es la palabra que te define a ti en todas tus áreas de arte y creatividad. Y cuando yo necesito sentarme, porque parte de lo que hacemos en Fundamental es lo que tú decías, es cómo lo hago diferente para no ser los mismos abogados y la misma, yo siempre en todos mis escritos pongo, oiga, yo no quería ser la abogada de corbata, no me gustaba cómo hablan a veces los abogados que usan palabras muy enredadoras y se sienten muy filosóficos. Entonces he tratado de hacerlo diferente y en ese proceso creativo a veces necesito como aislarme y tomarme un café, sentarme con un libro y decir, bueno, tengo un gato por ahí, ¿para dónde quiero ir? Y ese es mi proceso creativo, es aislarme, un libro y empezar a escribir. ¿Qué proceso creativo usas tú que te sirve para tu empresa, para tu vida y para todo lo que quieres hacer? Porque he visto que has ido escalando, porque no has estado estático. Efectivamente, sí. Tu comunicación ha ido cambiando con tu evolución como muy personal, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso creativo para decir, uy, necesito avanzar y esto es lo que quiero ahora? O puede ser el proceso creativo diario para tu empresa. Yo creo que en este momento el proceso creativo que tengo me funciona para lo que tengo, pero no es el que yo quiero. Okay. Entonces, el que tengo en este momento es el movimiento. O sea, a mí el estar en constante movimiento me alimenta de historias, me alimenta de paisajes, me alimenta de todo. O sea, el estar en un lugar, en otro, es imposible que usted no esté nutriéndose de historias, de cosas, ¿sí? Entonces, a mí el movimiento me alimenta. El viajar, el ir a explorar, eso me alimenta. Pero me gustaría un poquitico más el tuyo. Me gustaría ¿Sí? un poco un poquito más el tuyo. Pues madre, sí, hay gente que le cuesta el mío, hay gente que le cuesta moverse y que sí, le cuesta moverse. Y a mí en este momento estoy luchando por quedarme quieto. Claro. Estoy luchando por yo les tengo tantos, o sea, si ustedes vieran mi carrete del iPhone, o sea, cuando la gente lo dice como que se traban, es una cosa absurda. Entonces quiero sentarme como a procesar tantas historias, tengo tantas historias, tantas moralejas, tantas enseñanzas, tantas cosas que están acá, que cuando le meto más y más, entonces cada vez le meto más y más historias, más morales, yo digo, ¿en qué momento voy a transformar esto? Entonces necesito... Te falta tiempo. Me falta tiempo, pero necesito aprender a decir que no, necesito parar. ¿Cuál ha sido esa persona más interesante que has conocido en todas esas historias y viajes que han tenido? Que ahí me contaba Juanfer un montón de cosas que él las cuenta con tanta pasión, que yo creo que tú debes tener todavía más con tanta gente en el camino. Uy, no, hay mucha gente muy interesante.
Uy, hay mucha gente interesante. Hay un abuelito que llevó a la televisión al sur del Tolima y tiene como apiarios y los tiene en su terraza, en un pueblito que se llama Herrera, Tolima. Y el viejo tiene domos. O sea, es un viejo avanzado para su edad. Y me dolía un poco que el que estaba pensando en coffee tours, el que estaba pensando como en innovación con todo lo que tienen era él. Y los jóvenes estaban como súper politizados. Como que la manera de los jóvenes de ser revolucionarios o innovadores era salir a hacer marchas en un parque de un pueblo de 200 personas. O sea, era como... No hay nada de quitarme la correa y prenderlos a correa todo y como... Póngase serio y madre, cójale la pita al abuelito y pónganse a trabajar. Son ricos, tienen ríos, cafés, son una locura. Y lo que había en mi corazón era como todos los cuchos, los señores, la tenían clara en todo, pero porque tenían la mano en el arado. Claro. Y en el arado venía toda la creatividad, pero los otros están muy pegados al computador y al celular, viendo como qué pasaba políticamente, entonces como que están completamente desligados de la realidad, de la vida, de la tierra. Entonces, ese abuelito súper interesante. Otra persona, juepucha, en Tame, en Arauca, sí. Hay un ermitaño, hay un señor ermitaño que vive en la punta de una montaña. ¿Se acuerdan de ese video, negro? El Edén de Colombia, señor. El Edén, búsquenlo en YouTube, se llama Tame, el Edén de Colombia. Y hay un recomendado, el Edén de Colombia, buscarlo. Ajá, hay un pedazo solo del señor. Y el man vive en una casa aislada, arriba en una montaña. Y solo baja para llevar el café que él mismo planta, hacerse algo de dinero para poder comprar sus cosas y vuelve otra vez a su montaña. Y todo el camino de su vida son puros mensajes de la tierra, de la vida que él va dejando pegados a los árboles. Qué precioso. No. Cuando yo iba chillando porque era como Dios hablándome, porque entonces mete versículos bíblicos, luego mete filosofía, luego mete un montón de cosas. Y luego me acuerdo que subimos a la finca del man y tenía su propia biblioteca en la punta de una montaña, Qué en un hermoso. pueblo, y nos sentamos a ver como el valle, como el llano, porque es en los llanos orientales, pero estábamos en el Piedemonte, y nos sentamos, y eso está en el video, y comenzó a declamarme poemas. Y así, pero yo estaba al lado de él y él declamaba, y yo, ese señor... ¿Es tu historia favorita? No, pues no favorita, pero se me vino. Ahí ya les dejo. Qué lindo. ¿Y tu paisaje favorito de todo lo que has visto? Porque ahí hablaba con un extranjero que me decía, ustedes están sentados en una mina de oro y no tienen ni idea, y sobre todo refiriéndose a Santander, porque por supuesto Colombia, pero me decías que Santander es increíble porque tú te vas aquí a 2 horas y está el Prado Merlín, pero te vas allí y encuentras tierra naranja en Barichara, quieres bosques y los encuentras a 4 horas, en donde me contaste que estaban hace poco. Entonces me decía, ¿qué mina de oro es la que ustedes tienen y no tienen ni idea, no la saben aprovechar? Y están sentados ahí sin hacer mayor cosa. ¿Cuál es tu paisaje favorito? Mis 2 paisajes favoritos definitivamente, o sea, los 2 lugares más imponentes en los que yo estaba en mi vida son en Santander. Y yo he viajado mucho. Bueno, mucho no, pero bastante. Considerable. Ajá. Y los 2 lugares más imponentes que yo he estado en mi vida, y hemos estado juntos, fueron de Jordán a las Juntas por el río Chicamocha. Nada, pero, o sea, ahí tienen que grabar la película número 4 del Señor de los Anillos. es el espacio más angosto, o sea, de los 200 y pico de kilómetros que tiene el cañón de Chicamocha, ahí se vuelve el cañón de Chicamocha de 3 metros, de 4 metros. Así, todo el agua pasa por ese mismo lugar y nosotros nos metimos por ahí en una balsa. Y luego son paredes gigantes así, y usted va en una balsa viendo cosas, o sea, eso es inmenso y caen estalactitas, y ahí se va no es espectacular. Ese lugar y los bosques de Pandora. Uf, los que fueron hace poco. Ajá, en el Peñón, provincia de Vélez, en San... No, eso es... Yo que ya estaba intentando explicarle a una gente en Bogotá, y me cogieron de parche. Claro, eran como 4 gomelos que viajaban por todo el mundo, pero gomelos bacanos, o sea, gomelos chirris. Entonces íbamos andando y yo decía, oigan, tienen que ir a un lugar. Nada malo con los gomelos que no son chiles. No, acá alzo la mano, yo soy medio gomelo chirri, a mí me confunden. Unos dicen que, ya que vas, te vas a volver de los naranjos, otros dicen, este es un gomelo, o sea, como que no saben dónde meterlo a uno. No, pero el paquito no tiene para los zapatos. Y los manes como que se rieron de mí cuando les hablé del lugar. Y hace poco me encontré unos manes y
paisa, ¿no? Betatán tenía la razón. Espectacular, o sea, una locura. Entonces, eso es todo. Mira qué importante a veces también, hablando ya del tema de empresas, entonces cómo hacerla, que hablando del tema de empresas es tener esos espacios y abrir la mente, porque he conocido muchas personas que a veces se encierran tanto en la cosa que no permiten como ir a tener esos momentos de decir, no estoy aquí sola encerrada en este problema, y viajar nos expande la mente, nos da otra visión y nos permite tener otras oportunidades, ¿no? Sí, yo creo que a mí viajar me ha permitido, voy a contar una historia tremenda. Hubo un momento cuando yo había cambiado los videos y como que estaban esas, que viajo a Saravena, Arauca. Y cuando viajo a Saravena, Arauca, me encuentro con un parche de pelados porque me contrataron para dar unas conferencias en los colegios de Saravena, me contrató la alcaldía. Y yo llego, pero como en Saravena solamente había un día de llegada de avión y un día de salida, al final de la semana me tocaba mamarme toda la semana en Saravena. Entonces yo dije, pues, ¿qué voy a hacer en Saravena? Puse en Instagram, por favor, si hay jóvenes, muéstrenme su pueblo. Entonces me llegaron como de 15 motos a la entrada del hotel. Entonces los chinos, listo, mañana a 4:30 de la mañana los recogemos en motos. Y había un chino en particular que era el líder de todo. O sea, se notaba que era el líder, ¿sí? Porque era subcampeón. ¿Cómo es? Subcampeón mundial de coleo. O sea, los que van en esos caballos de pueden y voltean las vacas y todas esas vainas. Claro, y el campeón era un cucho de 45 años. Y el chino tenía 16. O sea, él competía, era un chino de 16 que competía con gente de 40, 50 y los partía. Entonces, cuando yo me voy en la moto con el chino me dice como, qué guanábana. O comienza a utilizar, como qué bucara, como hablar igual a mí. Y yo dije, usted está como raro. Entonces yo le dije, venga, ¿usted por qué usted? No, pero yo sigo un video. Entonces yo le había borrado todos los videos. El chino me sacó una carpeta y tenía todos los videos guardados. El caso fue que nos volvimos amiguísimos de ese chino. Y pues, compartimos, yo me quedé con más por grabar, así que volví a Saravena para seguir grabando y me quedé en su casa, ¿sí? Y él me dio su habitación, entonces el chino como que iba a entrar en las mañanas para despertarme, para desayunar, y yo estaba arrodillado orando. El chino me veía como en el natural, en mi relación con Dios, y él me preguntaba por Dios, no sé qué, Y yo me devuelvo a Bogotá y el chino solito se comienza a acercar a Dios. Y él sube una foto, que fue su última foto, yo se la voy a pasar para que la pueda ver en el podcast, y su última foto en Instagram dice, vivir en la vida sin Jesús es como andar en un avión sin piloto. A la semana siguiente me llama la mamá gritando, Omar se me va a morir, no sé qué. El chino se estrelló en una moto, salió volando sin casco y se dio en la cabeza contra un poste en Saravena. Lo mandan a Bogotá, a un hospital, y pasan 4 días en el hospital, y al día siguiente de que él llega, la mamá me dice, véngase usted para el hospital. Entonces yo llego al hospital y me parece impresionante que la mamá sacaba a la familia para que yo entrara. O sea, la mamá se salía ella y me decía, entre usted. Yo me acuerdo que cuando iba a entrar, estaba el celador, yo llegué en jean roto, tenía una gorra rosada, y la mamá le dice al celador, va a entrar el pastor. Y yo iba a una boleta. Y yo iba con un maletín. Así como hoy, ¿no? Así. Le dice, y la mamá me dice, claro, como yo andaba con la Biblia en la maleta siempre por si tenía tiempo para leer en un cafecito. Entonces la mamá saca la Biblia, entonces yo la saqué, la puse acá, y pegaba con el maletín, y el celador me vio así, es que, y me vio y me dijo, ¿usted es el pastor? Y yo le dije que sí, porque era mentira, pero yo le dije, pues yo voy a orar por él, y me dijo, bueno, siga. Fueron 4 días de acompañar a la familia. Fuimos a la iglesia juntos, fuimos al apartamento de ellos a orar, y al 4.º día yo estoy en mi casa y me llama Nelly, la mamá, y me dice, Omar se murió. Entonces yo llego al hospital, y ella manda a la hermana que se salga y entro yo. Claro, tenía que subir 8 pisos porque el ascensor no estaba funcionando. Entonces como que entré en shock de, si mi trabajo es ser influenciador, ¿yo por qué termino metido en las historias de la gente? Entonces, yo no sabía, me iba a encontrar con una mamá que su hijo se acaba de morir. Entonces, yo creo que puse en Instagram como, oigan, si pueden orar por este chino, oren por él.
Porque yo el día anterior había entrado a la habitación y me acuerdo que puse una canción que se llama Maestro de Milagros y yo era adorando al lado de Dios, tú lo puedes levantar, tú lo puedes sanar. Yo me acuerdo que pasaban las enfermeras y los enfermeros y me veían como cantando al lado de él y decían, este chino, ¿esto qué es? ¿Sí? Y yo subí estos 8 pisos llorando y cuando llego al pasillo está la mamá sentada en el pasillo, está sentada así acurrucada con un celular. Yo llego y me la siento al lado y ella comienza a mostrarme todo lo que la gente del pueblo publicaba del niño. Mire mi niño, no sé qué, y me dijo como, vamos a verlo. Y yo, bueno, vamos. Pues, entramos juntos a cuidados intensivos. Omar ya estaba muerto y estaba con los ojos abiertos. Entonces, doña Nelly me dice, Catán, ¿usted le puede cerrar los ojos? Y yo, bueno, entonces yo cogí y le cerré los ojos. Impresionante. Entonces, de ahí salimos, yo me acuerdo que almorzamos juntos, yo llego a la iglesia, al lugar de su presencia, me siento en un café, yo estoy como, es mucho en un momentico, yo no sabía, entonces me quería sentar a escribirlo, y en esas, yo pedí un café y con una torta, y cuando llego a recoger mi café y mi torta, porque me vino la joda esa que para recoger, yo llego a recogerlo y sale alguien del café y me coge la mano y me mira y me dice, Dios está muy orgulloso de usted. No, yo comencé, exploté a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y salieron todos los del café y como que me abrazaron y comenzaron a hablar por mí. Qué increíble. Impresionante. Entonces, quiero que les diga una cosa, como que yo quizá en esos momentos del canal, como que muchas de esas cosas, esas historias que yo vivía, nadie supo. Ni tuvieron likes, ni nadie las vio. Pero cambiaron vidas, eternidades. ¿Sí? Y yo puede que ahorita esté haciendo todas estas cosas, pero quiero volver un poquitico a cambiar eternidades. Qué bonito. Excelente para cerrar. Nunca había visto a Andrés tan concentrado en una historia. La primera vez que está así, pegado. Qué bonito porque creo que finalmente, bueno, es parte como un poco del propósito individual de cada uno. No quiere decir que todo el mundo venga a cambiar vidas, ¿cierto? Eso es lo que me corresponde. Pero siento que ese también ha sido nuestro propósito, incluso empresarial, y es transformar. Yo les decía a las chicas que ellos decían, bueno, a veces el trabajo se vuelve rutinario, sí, pero ¿cuánta gente hemos formalizado a lo largo de estos años de Fundamental? ¿Cuánta gente va a tener una pensión? ¿Cuánta gente va a tener una salud? ¿Cuántas empresas hemos llegado a enseñar y han dicho, oiga, sí, de verdad necesito organizarme y organizar a mis trabajadores, y cómo eso les cambia la vida a ellos? Sí. Entonces, qué chévere poder conectar ese propósito con esa visión empresarial, porque hace que uno, como dices tú, que le duelan las tripas y pueda seguir adelante. Y creo que también lo has mostrado tú con la constancia, porque tener una empresa, ¿ya cuántos años tiene tan fue? Como o sea, desde que empezaste tú con tu idea. 4 años. Pero creo que lo has trabajado en contenido mucho antes. Ah, sí, constituida legalmente 4 años. Ajá, pues no, si empezamos de recorrido empresarial mucho atrás, creo que 10. Ha sido, y como toda empresa, creo que es de creer en uno, de que uno lo puede lograr, porque si uno no cree en uno mismo, pues no hay nada que hacer, guarde y chao. Sí, de creer en uno, pero tú decías algo, de que a su empresa genuinamente le importa el otro. O sea, si su empresa genuinamente le importa al otro y usted no solamente le importa de lengua para afuera, sino usted genuinamente se mueve en pro del otro, es imposible que a usted le vaya mal. O sea, es imposible que usted de sembrar y buscar, por ejemplo, en la comunicación, honrar al otro, contar historias. Esto que tú estás haciendo, fundamental, es abrir espacios para honrar la vida y la historia de los demás. Y es imposible que honrando a los demás tú no acabes recibiendo honra o cosechando económicamente o de otras formas. Gracias, Sebas. Qué mejor forma de cerrar. Excelente, y les invito a que si les gustó esto, lo sigan, ¿cierto? Nos sigan también, le cuenten a otras personas y que se animen a contar su propósito, a contar sus historias, que se inscriban a los talleres de comunicación de Tatán. ¿Cómo son tus redes, Sebas? Tatán fue. En todos lados. En todos lados. Y por este lado, Fundamental/Piso-Lat y Referentes/Piso-Lat. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos en un siguiente episodio. No olviden, ¿cómo es que estoy aquí, verdad? Ah, verdad, 3. Chao.